Nada más que no está la grabación. Ah, ya, Ahí le di, ahí le di. bien, Gracias igual por hacerme acordar, que si no me olvido. listo. Em, sí, vamos a poner ahí. Vale. Bueno, ¿hoy qué he traído? Hoy he traído el Evangelio de María Magdalena. ¡Qué Mm, tul! El Evangelio apócrifo. Em, Este es uno de los evangelios conocidos como apócrifos, que no quiere decir que sean malos en absoluto, sencillamente son evangelios que no formaron parte del canon de los 4 evangelios tradicionales. Se conoce como Evangelio de María Magdalena, no porque ponga el nombre de María Magdalena en ninguna parte, sino que dice solamente Miriam, que es María. Entonces algunos dicen, bueno, quizá era la Virgen María, pero por la manera de conducirse se entiende que era María Magdalena, que es una figura muy, muy popular, y es un evangelio entonces apócrifo, es decir, que no pertenece al canon y a la vez es gnóstico. ¿Gnóstico qué significa? Bueno, dentro del siglo II, eh, III, IV, había todo un movimiento que estaba basado en la gnosis, la gnosis, es decir, un movimiento que tomaba muchas de las ideas cristianas, mucho de la manera de explicar las cosas cristianas, la figura de Jesús y todo, pero en sus escritos, sobre todo la escuela, por ejemplo, de Valentín, que era una de las más importantes, Valentín, eh, ellos decían, era como una escuela mistérica, ellos decían que mediante la gnosis, mediante el darse cuenta, gnosis es lo mismo que sabiduría o conocimiento, podían comprender grandes verdades y de eso se trataba la cuestión. Entonces era un abordaje un poquito más iniciático que el cristianismo habitual. El cristianismo habitual era para todo el mundo y lo gnóstico no. Lo gnóstico era como misterioso. O sea, para poder develarlo tenías que tener ganas y dedicarte. Este se descubrió un poquito antes del hallazgo de Nag Hammadi, ese hallazgo donde se encontraron unas vasijas y dentro de esas vasijas, de casualidad se encontraron, aparecieron el Evangelio apócrifo de Tomás, el de Felipe, entre otros. Y bueno, paralelamente en una ciudad que se llama Oxirrincus, o Oxirrinco, ahí se encontró estos restos, faltan páginas, faltan unas páginas realmente tristemente importantes, pero bueno, ha llegado igualmente y habla de toda una tradición. Pensemos que cuando hablamos del cristianismo, no hablamos de el cristianismo, sino de los cristianismos. O sea que la enseñanza de Jesús de Nazaret generó varios abordajes posibles. Uno de ellos es este que está reflejado en este Evangelio. Entonces, eh, ahora vamos a ir directamente a él. Ahí está. Entonces, bueno, María Magdalena. Vamos a ir al Evangelio mismo. Como digo, van a faltar trocitos. Entonces nosotros lo que vamos a mirar es esta parte inicial. Acá ponemos que hay una laguna, porque hay partes que faltan. Eran papiros, o sea que había agujeritos o trozos que estaban directamente deteriorados. Aquí falta la página del 1 al 6, que es una pena. Y después viene esta parte de los últimos preceptos y ya termina aquí, con una visión de María y ya termina aquí abajo. Entonces nosotros vamos a mirar las partes que no incluyen esa visión, porque la visión, como digo, es medio gnóstica, con mucha simbología y oscura. Entonces nos vamos a centrar en el inicio. Tiene un fragmento griego y un fragmento copto. El copto es del egipcio antiguo, el desarrollo, la adaptación, la evolución del egipcio hasta la época moderna se llama copto. La lengua copta es el antiguo egipcio, pero traído como los egipcios escribían con estas ideogramas, así o por lo menos de esta manera, así con dibujos. Bueno, eso fue llevado a una escritura que fue tomada prestada del griego y eso se llama copto. Así que tiene un fragmento en griego y un fragmento en copto. Y comienza así. Dice, lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo,
descanso en silencio, ¿no? Esto viene de otra cosa que no sabemos de qué viene porque falta. Así que nos vamos a centrar a partir de aquí. Dice, dicho que hubo esto, María, que entendemos que es María Magdalena, cayó, se cayó la boca, como si el Salvador, que es Jesús, le hubiera hablado solamente hasta aquí. Entonces dice Andrés, hermanos, Andrés es otro de los discípulos, ¿no? El hermano de Pedro. Dice, Ujú. hermanos, ¿qué os parece de lo dicho, de lo que dijo ella? Porque yo de mi parte no creo que haya hablado esto el Salvador, Jesús, pues no parecía estar de acuerdo con su pensamiento. Y Pedro, el hermano, le dice, pero es que, preguntado el Señor, Jesús, por estas cuestiones, ¿iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos? ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Vamos a ver hasta aquí, este trocito por ahora. ¿Qué, qué nos Ya. dice? Tenemos, simplemente para presentar un poquito de nuevo, es María, que acaba de decir algo, Andrés, que dice, le pregunta a los demás qué les parece, yo no creo que esto venga de Jesús, y Pedro dice, eh, ¿cómo el maestro le iba a hablar a una mujer así, ocultamente, eh, y la iba a poner como que era más digna que nosotros? ¿Qué podemos pensar de esto? Bueno, ahí lo que primero me llamó la atención es la duda, ¿no? El dudar, el cuestionarse, que es algo que nos invita todo este tipo de escrituras, ¿no? Cuestionarnos, eh, no si es verdad, más bien yo siento que cuestionarnos no la veracidad, sino el contexto en el que está expuesto, ¿no? Porque para empezar es una mujer. En ese tiempo las mujeres pues no tenían un valor alto, ¿no? Mm, De hecho, y luego Magdalena que tenía una reputación diferente a las demás, ¿no? Que también se puede sumar, mm. ¿o no? ¿Sí? Magdalena, esa Mm. idea de que era prostituta no estaba en esta época. Eso No, pero lo agregó un papa después, más adelante, por una cuestión de que le convenía. En realidad, lo único que dice la escritura era que ella tenía 7 demonios y Jesús le sacó los 7 demonios, nada más. a, a eso me refería, la reputación de su camino de exorcismo Mm, y de seguirlo a él, ¿no? Sí, de mm, hecho, creo en varias ocasiones nos has comentado que eso de prostitución lo adherieron como más adelante, pero ella estaba endemoniada, o sea, tenía un camino oscuro, ¿no? O sea, no venía bueno, la mayoría de todos los que lo seguían a Jesús, ¿no? Pero hay la duda, el cuestionar, el, el dudar de que eso lo haya dicho Jesús a través de Magdalena, me viene la idea de cómo no creemos las ideas, ¿no? Nos las o cómo nos las podremos cuestionar. Digo, a mí me viene eso. bien, pero tenemos dos tipos de dudas aquí. Andrés nos plantea algo distinto a Pedro. Andrés Ajá. lo que plantea es, coincide con lo que podría haber hablado Jesús. Dice Jesús, yo lo he escuchado y dice tales cosas. Esta mujer parece que lo que está diciendo no coincide con lo que decía Jesús. Por lo tanto, no creo que sea verdad, ¿no? Entonces, Ujú. cuando nosotros hemos escuchado a una persona o hemos leído, no sé, sobre cristianismo o budismo, y viene alguien a hablar sobre budismo también y nos dice cosas que no hemos escuchado de las fuentes que hemos consultado, ¿podemos deducir con eso que no está hablando de budismo? ¿O podríamos pensar que quizá las fuentes que nos han expuesto el budismo no han tocado ciertas aristas que esta persona puede que sí las esté tocando? Yo creo que, perdón, a lo mejor Jorge quiere hablar y yo me estoy interrumpiendo. Bueno, yo quería decir de que aquí lo que yo primero
reaccioné cuando dice Pedro, ¿no? Mm, Que eso posiblemente no lo esté diciendo María Magdalena o que no le esté diciendo el Señor. Y aquí me parece ser que hay machismo mm, primero en esta expresión. sí, También, también cuando comenta de que puede ser que lo que dice María Magdalena sea una interpretación de eso que escuchó del Señor, del Salvador, mm. que sea una interpretación y que, pues bueno, si es una interpretación, no quiere decir que sea la verdad. A mí me queda en ese sentido la expresión. Eso es lo que Bueno, dice, eso es lo que está diciendo Andrés, ¿no? Que ujú, como que podría ser que Magdalena esté haciendo su propia interpretación. Pero Ah, yo pregunto, eh, si estamos acostumbrados a leer cualquier cosa, no sé, el Corán, y, y hemos leído toda la vida el Corán porque nos lo explicó el sheikh tal, ¿no? Em, pero viene otra persona y nos habla del Corán también y nos cuenta otras cosas. ¿Tenemos nosotros de eso que colegir o que derivar que esta persona está inventándoselo? ¿O podría ser que nuestro sheikh de repente no supiera todo del Corán y hubiera partes que no las hubiera incluido? yo creo que ahí depende mucho la, la forma en que vemos a la persona que, o el libro que nos estamos leyendo, ¿no? O sea, a veces idealizamos el contexto y nuestra percepción de ello es como o la verdad o el cuestionarnos, el dudar. Pero en este caso, a mí sí me dicen que es un evangelio y están hablando ellos, ahorita Andrés, Pedro, hablando sobre el contexto que María Magdalena habla de El Salvador. Mm, Yo siento que es esa ¿cómo se puede llamar? Esa forma que tiene nuestra mente de dividir las opciones y mm, cuestionarlas, ¿no? O sea, es como ver los diferentes ángulos de un todo que quizá podamos reunir información, no sé, importante, ¿no? Que me dé más allá, como ese Che que mencionas ahorita, ¿no? O cualquier persona que tiene una sabiduría diferente a la mía, mm. lo primero que merece es respeto para escucharlo, ¿no? Por eso, Ajá, aquí Andrés no está haciendo eso. Andrés a priori está diciendo, no creo que haya hablado de esto El Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. O sea, Andrés se arrogaba el hecho de ajá. conocer el pensamiento de Jesús por completo. O sea, Andrés es como si dijera, yo conozco de punta a punta todo el pensamiento de Jesús y esto no coincide. ¿Cómo alguien va a decir, yo conozco Entonces, todo el pensamiento? pero eso es soberbia, ¿no, Pablo? Pues queremos que saber las cosas, creemos tener la verdad, creemos saber cómo es el otro, pero la verdad es que no sabemos nada de nada, ¿no? Por Tenemos eso, una percepción. Ajá, por eso, tú como madre, cuando hablas con tus hijos, eres de una manera y muestras ciertas facetas, pero cuando estás con una amiga, otras, y cuando estás con, no sé, dando una clase o con trabajando, otra. Entonces, el que te conoce en una de las facetas va a decir, no, esa no es Marcela, cuando le habla a otro, ¿no? sí, De otro ámbito. Pero en realidad quizás sí. Quizás sí. Lo que pasa es que tú la conoces a Marcela en un solo ámbito y en ese ámbito se comporta de esta manera. Como cuando una ah, persona dice, yo la vi en una fiesta el otro día y estaba haciendo desmanes. No, no, esa claro. persona no hace desmanes, claro, porque tú la conoces en el ambiente laboral. Bueno, Andrés Oye, está pecando de ujú, eso, sí, pero Pedro hace una cosa diferente. Dice, Pedro no lo mira por el lado de que si concuerda o no concuerda. A él lo que le molesta es otra cosa. A él le molesta la priorización. Dice, ¿acaso va a priorizar a María Magdalena? O sea, presentarla como más digna que nosotros. Él lo que hace es contrastarse con María Magdalena y decir, no puede ser que ella sea más importante. claro. Entonces, aquí tenemos dos actitudes que pueden generar lo que se conoce como herejía. La herejía viene de una raíz que significa separar. Entonces, Andrés dice,
esta mujer es una hereje, es decir, está separada de lo que conocemos porque no me suena conocido lo que ella dice. Y Pedro dice, esta mujer es una hereje, dice, porque ¿acaso nosotros, que somos los importantes, no lo sabríamos? ¿No? O sea, ¿iba Claro. a hablar, pregunta, Jesús con una mujer ocultamente? O sea, ¿es probable que haga esto siendo que estamos nosotros como los importantes? Esto es como cuando nos encontramos con alguien que no es culto, que no ha estudiado no sé qué, y dice algo profundísimo de repente, con palabras sencillas a veces. Y uno dice, no, 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 esto solo puede provenir de los grandes maestros de la universidad de no sé qué. No le prestemos atención a lo que dijo tal. ¿Hacemos esto nosotros habitualmente? Sí, Mm, sí, porque lo filtramos de acuerdo a nuestros lentes, ¿no? A nuestra percepción, a nuestras ideas y valoramos en virtud a lo que creemos que la otra persona es, ¿no? O dice. mm. Entonces, no somos, somos muy subjetivos, ¿no? No somos objetivos, no vemos ahí más allá, no vemos más allá de lo que me presenta la imagen plana, ¿no? Como si fuera Mm. una televisión, ¿no? Solamente lo de frente, ¿no? Entonces, Y cómo podríamos hacer ahí, Marcela, para que estas dos figuras hicieran justo lo contrario? O sea, ¿cómo sanaríamos en nuestra vida a estas dos figuras? ¿Haciendo qué? Jorge también. haciendo, En el caso de Andrés, ¿cómo sería lo contrario a lo que está haciendo Andrés? abrir, tener apertura, ¿no? De escuchar al otro y más que el juicio, valorar la, la importancia que tiene lo que está mencionando el otro, ¿no? Porque, Ahí está. ajá, Bien. Y en el caso de Pedro, en el caso de Pedro, pues bueno, colocarte siempre arriba o abajo es exactamente lo mismo que negarte la posibilidad de ser o estar, ¿no? O sea, yo me comparo con el otro y yo ya estoy eh, haciendo, bueno, aunque sí es importante hacerlo de vez en cuando para poder encontrar un equilibrio, no es precisamente a través de un colocarte solamente ahí y quedarte ahí, ¿no? O sea, cómo ella vale. puede, pues, O no sea que sé si me... Pedro, sí, Pedro lo que está haciendo es buscar algo piramidal. Dice, si nosotros hemos llegado aquí arriba y habla alguien de aquí abajo, no vale. Ujú, Pero quizá la cosa no es piramidal, sino que es horizontal. Entonces, ujú, avancemos un poco más. Acá hay una laguna, faltan trocitos y venimos a esto, ¿no? Dice en esta parte, Leví es Mateo, ¿no? ujú, Eh, Mateo, em, el cobrador de impuestos. Dice a Pedro, Mateo le va a decir a Pedro a raíz de lo anterior, siempre tienes la cólera de tu lado, o sea, siempre estás enojado. Y ahora mismo discutes con una mujer enfrentándote con ella, ¿no? Le sale como a defender a María Magdalena. Si el Salvador o Jesús la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Le dice, ¿no? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos, más bien, y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. O sea, Leví, de alguna manera, parece que sí recogió lo que dijo María y se lo llevó y se lo puso a predicar. Antes de hacer eso, les dio así como una arenga a estos otros, sobre todo a ujú. Pedro. Entonces, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con una mujer enfrentándote a ella. ¿Qué pasa cuando tenemos siempre la cólera a nuestro lado? ¿Cómo nos conducimos? Pues agresivos y con miedo, ¿no? O sea, Mm, estamos en un punto en donde no nos parece soportable nada, ¿no? Nada es nada. mm. Ante cualquier circunstancia explotamos. Bien. ¿Y cómo surge la cólera? O sea,
para que aparezca la ira, la cólera, el enfado, el enojo, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida? Pues estar en desacuerdo con alguien, o puede ser que lo que esa persona hace, dice, ¿Mm? pues nos molesta. Bien. Ahí. O sea que, Jorge, o sea que para que algo no me guste, yo que veo este árbol y digo, me molesta el árbol, no me gusta. ¿Cómo sé que el árbol no me gusta? Yo planteo, ¿será porque yo en mi mente he creado una imagen de árbol que espero ver y cuando llego veo un árbol que no es igual, ¿no? Yo esperaba un árbol, no sé, con más frutas y no tiene la fruta que yo espero. O Ujú. sea, siempre pregunto esto, el enfado siempre tiene que ver con que yo he creado una imagen, una expectativa que no se cumple. Yo digo que sí, porque todo lo que me encoleriza o me enoja o promueve todas esas emociones, Mm, tiene que ver con el que no están pasando las cosas como yo quiero que pasen. O sea, bien, bien. eso es un general, ¿no? O sea, que si yo estoy ahora mirando este árbol, pero comparándolo con el árbol que tengo en mi mente, diríamos que estoy mirando el árbol o no. No, estoy viendo la de mi imagen. Estoy viendo si coincide con mi imagen. Por lo tanto, no lo Ujú. estoy valorando tal como es. ¿No? Es como que escucho una música y digo, ah, comparada con la de la semana pasada, esta no está tan buena. Pero no lo estoy mirando en sí. Me estoy perdiendo muchos detalles porque solo estoy comparando y para comparar comparo, por ejemplo, si quiero comparar con el, no sé, el grupo de música que tocó la semana pasada y tenía un guitarrista, miro el guitarrista de este, pero si resulta que este toca en saxofón, el otro no. Entonces el saxofón no me interesa la guitarra porque es lo que comparo. Claro. Pedro está haciendo eso. Pedro tiene una imagen mental de lo que debe ser. Por lo tanto, como cuando él le dijo a Jesús, yo no te voy a traicionar, yo no. Y Jesús le dice, sí, me vas a traicionar. No, 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 yo no, yo no. O sea, él tenía una imagen desfasada de lo que él era. Él no se miraba a sí mismo tal como es. Él pretendía no traicionarlo. Él era traicionero, pero no lo quería ver. Claro. Entonces, después que le dio, una vez que lo traicionó, le dio una depresión, así una tristeza. Y la depresión siempre es ira, siempre es enfado. Estar deprimido es estar enojado, porque algo no funcionó, no salió. Ese desánimo. Él venía entusiasmado a encontrar este árbol, como Jesús cuando encuentra la higuera y va a comer higos y ve que no tiene, y como no tiene la maldice y se seca. Eso es cuando uno espera que haya algo. Entonces, siempre tienes la cólera de tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote a ella. O sea, te estás enfrentando, te estás poniendo enfrente en lugar de acercarte y conocerla. Sí. Es una actitud muy común Mm, porque lo llamamos comúnmente la defensiva, ¿no? Antes de que claro, me... Ujú. es el ataque preventivo de Bush. Sí. Sí. Y aquí le dice esto, Leví, si el Salvador, o sea Jesús, la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? ¿No? Esto lo están jugando con el Evangelio de Juan cuando Jesús dice que algunos, hablando de Juan, no morirán antes de que Él regrese. Y entonces Pedro le pregunta en ese Evangelio, ¿pero qué? Entonces Juan no va a morir y no sé qué, como diciendo todo lo demás vamos a morir menos Él. Y Jesús Ujú. le responde de una manera muy seca. Le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, se va a quedar. Le dice así. Entonces aquí Leví le está diciendo algo similar. Si Jesús quiere, si la ha juzgado digna, digna, está diciendo que ella es digna, ¿quién eres tú para despreciarla? Ujú. O sea, lo está tratando de bajar del pedestal y le está diciendo, no tengas acá una imagen mental de lo que debe ser. Si el Salvador decidió otra cosa, ¿por qué sigues tú ahí en tus 13 metido? O sea, ¿por qué insistimos
pese a que sabemos que no es así, sabemos que esta persona no va a hacer eso, sabemos que el otro no va, sabemos que no va a pasar, insistimos. Pues es el control también, ¿no, Pablo? ¿Mm? Querer controlar eso que está afuera, ¿no? Porque me da miedo que se mueva tanto, Sí, ¿no? sí, Entonces, trato de resolverlo de manera irregularmente inadecuada, ¿no? Porque el juicio deliberadamente, digo, y a mí me ocurre yo creo que diario, el juicio que aparece inmediatamente es el que yo creo como verdad porque nace de mí, ¿no? Según yo, o sea, de mi información, de mi experiencia, y entonces empiezo a hacer esta destrucción, ¿no? A menos de que juegue un poco como Mateo, como Leví, puedo bajar a tierra mi relación con el otro, ¿no? O sea, la puedo poner horizontal. quizá, quizá la diferencia es que Leví, al ser un cobrador de impuestos, una persona que era odiada por el propio Israel en sí, él era judío, pero traicionaba a su pueblo. Es como si ahora los Estados Unidos conquistan México y cualquiera de ustedes dos se pone a trabajar para los Estados Unidos y le cobra impuestos a los demás mexicanos. O sea, traicionero, odiado por todos, eso era Leví. En Ujú. cambio, Pedro no. Pedro era como el súper ahí, ¿no? El mejor, el posicionado, el jefe. Entonces, es más difícil para uno que está en la posición de Pedro que para uno que está en la de Leví. Cuando uno está abajo, se hace amigo de todos, porque uno no se cree nada importante. En cambio, Pedro sí. Entonces, Claro, le dice Leví, de todas maneras, él, Jesús, al verla, la ha amado sin duda. Como diciendo, fíjate que eh, ella sí ha sido amada por él, porque esto de nuevo hay que mirar los evangelios. Al final, cuando Jesús ya ha resucitado y todo, y Pedro directamente piensa, no, este se murió y listo, y se va a pescar con su gente otra vez, em, y aparece Jesús en la orilla, y lo ve Juan, y le avisa a Pedro, se acercan los dos a verlo, y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, maestro, claro. Dice, bueno, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Sí, 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 ¿cómo no? Dice, bueno, cuida de mi rebaño. Y le pregunta una tercera vez. ¿Por qué le pregunta tres veces? Porque tres veces lo negó después que cante el gallo, ¿no? Entonces es como para claro. remediar eso, ¿no? Eh, el me amas es porque Pedro no acaba de amarlo. En cambio, acá dice, de todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Aquí sí hubo un amor. Está diciéndole, ¿no te das cuenta que tú con Jesús no tienes ese amor que tiene esta mujer? La mujer tiene otro nivel de profundidad. Aquí sí hay un amor. Avergoncémonos más bien, dice Leví, ¿no? Avergonzarse es como humillarse, ¿no? Como rebajarse. No nos subamos a ese Ujú. pedestal y revistámonos del hombre perfecto. ¿Qué es el hombre perfecto? Bueno, es el antropos. El antropos, que significa hombre en griego, como genérico, es Jesús, el modelo de Jesús. O sea, seamos como Jesús nos enseñó. Eso es el hombre perfecto. Más allá de ser hombres o mujeres, es revestirse de esa cualidad. ¿Qué es ser hombre perfecto? Y bueno, miremos a Jesús, un tipo que no juzgaba, que era amigo de todos, que amaba a todo el mundo. Bueno, revistámonos de eso, dice. ¿No? Revestirse es volver a vestirse, ¿no? Volver a ponerse algo que uno se había quitado. Cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar. Sin restringir ni legislar. ¿Qué podría decir? ¿Qué podría significar estas dos cosas? Pues a mí me da la idea que es sin juzgar, ¿no? Porque es cuando tú restringes, estás limitando tu percepción de aquello, ¿no? Mm, Y legislar, pues es valorar, es someter al mismo juicio, ¿no? claro. Restringir, por ejemplo, a veces pasa cuando
no sé, tú predicas el evangelio y viene alguien y te dice, ay, Dios me habló al corazón. No, 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 eso no está en la iglesia nuestra. O sea, estás recortándole las alas, como se dice, a la gente. A veces un profesor de colegio puede hacer lo mismo con los alumnos. El alumno dice, entonces, maestro, no, no, eso no está en el libro de texto, eso no. Ujú. Y el alumno se acostumbra a que solo tiene que repetir hasta donde el maestro haya dicho, nunca sobrepasarlo. Eso es restringir. Es cortar la cabeza de todos para que uno sea más alto que los demás, para no perder el control. Y le dice, y no legislar. Cuando uno pone leyes, que era lo que hizo Moisés, leyes, el código mosaico, claro, tenemos todo ordenadito, pero las leyes también te asfixian porque te restringen. Dice, si Ahí no, lo, sí, ahí lo que estás diciendo ahorita me recuerdo en alguna ocasión, en una de tus charlas, que la, la importancia de ver más allá de lo que está ahí, ¿no? O sea, no es ver el, la misma explosión de la persona, ¿no? La misma proyección, o sea, porque es lo que normalmente hacemos, ¿no? Nos quedamos con el primer impacto, ¿no? Lo que me impacta, el grito o la forma, o sea, ver más allá, ¿no? O sea, ve más allá, ve atrás de esas bambalinas, ¿no? O sea, eh, develar esa imagen y ver qué hay allá atrás, porque normalmente nos quedamos con esa primera impresión, ¿no? Incluyendo la nuestra. ujú, No sé, esa es la invitación que hace esto. sí, exacto. Restringir sería no dejar que lo que no estamos viendo y que puede estar ocurriendo ocurra. Y también el legislar, Jesús toda la vida estuvo ahí, o en su ministerio, peleando contra los maestros de la ley o los fariseos que imponían leyes muy, no, tienes que lavarte las manos 20 veces y ahora tienes que hacer. Y él lo que hacía era que sus discípulos restregaran unos cosos de trigo y se los comieran en sábado, cosa que era, en el sábado no se podía, no podías hacer fuerzas ni trabajo de ningún tipo. Él sanaba en sábado, como diciendo, ¿saben por dónde me paso yo las leyes? ¿No? Y por eso Ujú. decía, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, las leyes no deberían asfixiarnos, deberían ayudarnos. Claro. De hecho, daba el ejemplo de que David, un día, el rey David, con su ejército llegó agotadísimo y muerto de hambre después de haber peleado, y llegó al templo y se comió las ofrendas del templo. Es como si alguien entra a una iglesia y se come las hostias, ¿no? Entonces, oh, ¿cómo que te comiste las hostias? Si son sagradas, no importa, nos estamos muriendo de hambre. O es eso o nos morimos. Claro. Y Jesús daba ese ejemplo, dice, mira, el rey David hizo eso. Entonces dice, Pablo, Leví, sí, pero si existió Jesús, o sea, existió así como nos dio a conocer la historia y lo que hemos leído de él, ¿ha existido? no lo sé. No lo sé porque hay unas pocas pruebas, además de los propios evangelios que no valen mucho como prueba, hay algunas referencias muy, muy, muy débiles, pero bueno, los historiadores suelen decir que con todo lo que ha creado el cristianismo es más fácil pensar que sí existió que no, pero no hay una prueba concluyente de que haya existido, hay cositas sueltas nada más, vagas. Yo lo tomo como tomaría a Krishna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita. ¿Es un personaje histórico Krishna? Probablemente no, pero su enseñanza está encarnada en ese personaje mítico y bueno, Jesús para mí es un personaje mítico que referencia a un principio, este principio del antropos, y que podemos, para, para representarlo, decir que vivió en el siglo primero, tranquilamente, pero pruebas realmente históricas así concretas, concretas no hay, hay vagas. Ok, Entonces, Entonces Leví dice, vamos a hacerlo como dijo el Salvador. Y por lo tanto se puso a predicar el Evangelio según María. O sea, Leví dice, tomemos lo que nos está diciendo esta mujer. ¿Por qué no? A él le hizo sentido. Entonces ahora viene el fragmento copto, que le faltan las páginas del 1 al 6, esas no están, y viene estas palabras de Jesús, ¿no? Entonces
Entonces parece que le hacen esta pregunta, o él está diciendo, no sabemos, dice, entonces, ¿será destruida o no la materia? Y Jesús dice, todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en ello que pertenece únicamente a su naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Wow. Entonces, entonces, la pregunta parece venir de aquí, que es, ¿será destruida o no la materia? O sea, yo, ¿voy a desaparecer? O sea, ¿voy a ser destruido? Yo o cualquiera de nosotros, o no sé, mi perrito. Y él parece que responde, todas las naturalezas, o sea, todos los seres, todas las producciones, todas las criaturas, ¿no? Las producciones podría pensarse una mesa, se hallan implicadas entre sí. Entonces está planteando la idea de que todo es como si fuera una tela, una urdimbre, que está, todos los hilos, son hilos sueltos, pero esos hilos individuales, pero esos hilos al conectarse forman lo que conocemos como la tela. Están conectados. Entonces todos se hallan conectados entre sí. Los hindúes tienen el ejemplo de la red de Indra. Dicen que si uno toma una telaraña, ¿sí? Una telaraña, esta telaraña y esta telaraña tuviera un montón de gotitas, gotitas de rocío dentro, así, cada gotita de rocío reflejaría todas las demás gotitas, por una cuestión de reflexión de la luz, ¿no? Por lo tanto, cualquier gotita contiene dentro de sí a todas las gotitas. No hay ninguna gotita que esté suelta ni separada. O sea, todos nosotros, está diciendo, todo lo que existe se conecta con todo lo demás, dice Jesús. Se hallan implicadas entre sí, implicadas. Implicado es lo contrario a explicar. Explicar es como si yo tengo una caja y saco las cosas de la caja y digo, acá hay una pelotita, acá hay un cochecito, acá hay no sé qué. Implicar es volverla a meter, todo metido adentro. Entonces, todas las cosas se hallan implicadas. Como cuando alguien le dice, mira, implícate más en los estudios, ¿ves? No afloje. Y se disolverán otra vez en su propia raíz. Pues la naturaleza de la materia se disuelve en ello a lo que pertenece únicamente, ¿no? A su naturaleza. ¿A qué se referirá? Que las cosas están conectadas y se disuelven en lo que las generó. ¿Qué será esa cosa que las generó? Pues, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Que venimos del polvo Mm. y al polvo vamos a regresar, ¿no? Creo que todas las cosas que están aquí, todas, no puedo decir que solo algunas tienen la misma condición, ¿no? Porque nada que exista o parece existir aquí es permanente ni bueno, que no se pueda, que va a permanecer por el infinito igual. Siempre se está transformando todo, ¿no? O sea, no, vamos, si yo soy un humano, pues si nací de esa tierra, de ese polvo, pues voy a regresar a lo mismo. Mm. Pero Igual, ese polvo, ¿qué sería? La materia, eso sería la materia, lo que se destruye. Se destruye la materia, pero sí, él está diciendo que esa materia, eso que tú ves ahí afuera, esas cosas, el jarrón, el ordenador, el perrito, todo se destruye, se disuelve y regresa ¿a qué? a su naturaleza misma, ¿no? En el caso nuestro, a esa, a ese es lo que le llamamos a Dios, ¿no? Regresamos a la misma fuente que nos creó. Vale, entonces Spinoza, el filósofo Spinoza, decía que la única sustancia tiene que ver con lo que sostiene a todo, lo que sostiene, lo que subyace a todo, es Dios. La única sustancia que existe es Dios. Entonces uno dirá, bueno, si todo es Dios, ¿nosotros dónde estamos? No, dice, nosotros somos todos los modos de Dios. Entonces, los hindúes dan el ejemplo muchas veces de la arcilla.
Dios es la arcilla, pero con la arcilla yo puedo hacer un jarrón, un cenicero, no sé, un vaso, un plato, un cubierto, pero si yo después destruyo cada una de estas cosas, ya deja de ser ese modo particular, ya no es ni cenicero ni jarrón y vuelve a ser lo que siempre fue. ¿Dejó alguna vez de ser arcilla mientras era cenicero? No, No. no, solo se Entonces, transformó. entonces lo que está diciendo Jesús es que todas las cosas están conectadas entre sí porque todo lo que hagas con arcilla es arcilla. Entonces, esa es la conexión. Yo no me conecto, por ejemplo, con Jorge o Marcela en cuanto a sus biografías personales, porque yo no tengo las mismas características, ¿no? Desde ser hombre o mujer o del país donde vengo. En eso nos diferenciamos mucho, en muchas cosas. Ujú. Pero ¿en qué nos conectamos? En una especie de esencialidad, de cosa que si yo quito todo eso, en el fondo somos lo mismo. Lo mismo. Entonces, Jesús dice, que las cosas, está diciendo aquí, no mueren, no se destruyen, simplemente regresan a su esencia, a su propia raíz. Se disolverán otra vez en su propia raíz. Ahora, si yo creo firmemente que soy un cenicero, voy a tener terror a volver a la arcilla, porque voy a sentir que yo estoy muriendo. Pero si yo Sí, en vida me acostumbré a pensar que soy arcilla, cuando vuelva a ser arcilla, voy a decir, es más de lo mismo. Es lo que Platón llamaba que la filosofía era una preparación para morir antes de morir. Pablo, pero qué miedo dejar de ser cenicero, ¿no? Sí, Es una lucha continua la que sí, día a día. Ajá. sí, es verdad eso, sí, así es. Entonces, Pablo, también, sí, también a eso esencial se le llama vida, se le llama espíritu, o sea, se le da diferentes nombres dependiendo de la cultura, sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Cada Entonces, cultura tiene su quiere propia decir denominación. que cuando yo muero, ahí la materia desaparece, pero vuelvo a la vida. Podría expresarme así, de que la fuente de la que hablamos, que es Dios, es la vida. Entonces, lo único que desaparece de mí es el cuerpo físico, la materia, pero regreso yo a la vida. Sí, La vida continúa, podría decir. así lo dirías tú como Jorge o como Ajá. cenicero, porque dices, yo regreso a la vida, pero en realidad tú piénsalo, si a un cenicero de arcilla tú lo machacas, no regresa a la arcilla, siempre fue arcilla, en realidad no va a ninguna parte, ¿ves? Mm, Entonces, si el cenicero durante la vida se encuentra con otro cenicero que le dice, oye, hola cenicero, tú sabes que no somos ceniceros nosotros en el fondo, ¿no? No, ¿qué somos? Somos arcilla. Sí, sí, fíjate que el cenicero que lo aplastaron, fíjate, es arcilla. Y si nosotros no nos lastimamos así un cachito y lo apretamos, se vuelve arcilla también, fíjate. Oh, sí. Entonces somos arcilla. ¿Por qué no vivir como que somos arcilla y seguir siendo ceniceros, pero sabiendo que somos arcilla? Entonces, en el momento de la muerte del cenicero, no hay un ir a la arcilla. Hay un ser lo que siempre fuiste, nada más. mm, Un disolverse del ser cenicero. Entonces, míralo no como la muerte final. Yo me puedo disolver de ser lo que estoy siendo en este momento. Por ejemplo, yo cuando termine ahora de hacer esta logopoiesis, voy a morir a mi función de coordinar esta logopoiesis, que es como ser cenicero, eh, y voy a pasar a otra función. Pero entre que dejo de ser esto y empiezo a hacer la siguiente, quizá me dé cuenta que por un momentito, milésima de segundo, no fui ni esto ni todavía aquello que voy a hacer. Esa brecha me permite descubrir que quizás soy arcilla. Esa brecha es lo que se llama a veces crisis. Las crisis son los momentos intermedios entre dos cosas y nos pone muy nervioso. Los musulmanes le llaman el barzaj, los budistas tibetanos le llaman el bardo, Bueno, eh, los cristianos le llaman el limbo, ¿no?
Son todos los momentos intermedios. Los hindúes el Antarbhava. Antar va. A ver, antar, así, con BH. Va, va. Creo que era así. Antarbhava. Eso. Entonces, veamos esto. Dice, la materia y el pecado. O a ver, ya que nos queda poco tiempo, si no podemos mirar aquí. Aquí mejor. Después de la ascensión. Ahí, podemos ver este final. María Magdalena, después de que cuenta, aquí arriba acaba de contar una revelación que le hizo, una visión que ella tuvo y que Jesús se la valida. Después de decir todo esto, Miriam, María, permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta ahí contó. Entonces Andrés, de nuevo, habló y dijo a sus hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. O sea, él sigue todavía, Andrés, metido en lo suyo. Pedro respondió respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? Es lo que le ha referido a nosotros. Es lo que le ha referido a nosotros. Entonces Marián se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Aquí vemos cómo María lo increpa. Primero llora, o sea, tiene un contacto con sus emociones, cosa que los otros dos parecía que no, que están en un plano más mental, y le dice, ¿acaso estás, o sea, lo expone, le está diciendo, ¿estás creyendo que yo estoy siendo una falsa, estoy engañando? Ahora que lo miro, creo que este fragmento es el mismo del otro, solo que este es en copto y el otro es en griego. No, Ok. entonces sí, entonces vamos a hacer una cosa. Esta es la visión. El párrafo que estabas viendo ahorita anterior, que dijiste para irnos, el Mm, pecado y no sé, creo que está corto, eso lo podremos, la materia y el pecado, ¿no? sí, Sería, podremos sí, terminar con, está interesante. vale, vale, Ujú. vale. Porque, ah, vale, podemos ver ese entonces. Dice, Pedro le dijo, sí, porque el que estábamos viendo es el mismo, pero en copto. Puesto que Ok. nos lo habías explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo? Y el Salvador dijo, no hay pecado. Sin embargo, vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza del adulterio denominada pecado. Por esto el bien vino entre vosotros hacia lo que es propio de toda naturaleza para restaurarla en su raíz. Y dijo, por esto enfermáis y morís, puesto que practicáis lo que os extravía, que quien pueda comprender comprenda. La materia engendró una pasión carente de semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo y por esto os dije, estad en armonía con la naturaleza y si no estáis en armonía, sí que estáis en armonía ante las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Entonces, Pedro le dice, en este caso hablando con Jesús, puesto que nos lo has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado? ¿No? El pecado, ya sabemos que la palabra pecado tiene que ver con error, meter la pata, equivocarse, ¿no? Ujú. No acertar con lo que es correcto. Entonces Jesús le dice esto, no hay pecado, afirma, no hay pecado, dice. Sin embargo, vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza del adulterio denominada pecado. ¿Cómo puede ser que dice que no hay pecado, pero que vosotros cometéis pecado cuando hacéis cierta cosa? Pues es parte de del juego de esta vida, ¿no? O sea,
en sí no hay pecado, o sea, no tengo, vamos, estoy limpio de esa, de ese estado de culpa o de ese juicio, ¿no? Mm, Pero, sin embargo, el juego que me mantiene aquí es estar cometiendo errores, ¿no? O sea, es mm, como, lo vas a estar haciendo, es como, tú no tienes, o sea, yo no tengo problema contigo, ¿no? O sea, tú no tienes pecado, o sea, no hay bronca. Pero sin embargo, vas a caminar en esta vida o vas a transitar esta vida pecando. Forma parte. No sé si me doy a entender, es como es como la forma de poder embonarnos o incluirnos o hacernos uno, ¿no? Porque si ahorita yo separo espíritu de cuerpo, me vuelvo a separar, ¿no? O sea, forma parte de lo que yo estoy aquí experimentando, ¿no? O sea, no sé, me pierdo un poco en eso, pero es lo que mm. alcanzo a expresar. Aquí Pedro le está preguntando cuál es el pecado del mundo. Y Jesús le dice, no hay pecado. O sea, el mundo no es malo. El mundo no tiene pecado. O sea, es como si uno dijera, ay, ¿dónde está lo malo ahí, no sé, en este parque? ¿O dónde está lo malo en esta persona? No, la persona en sí, su cuerpo, o sea, ¿cuál es la parte pecaminosa del cuerpo? No, no hay parte pecaminosa. Es lo que haces, ¿no? Con Ok. eso. O sea, ¿dónde está lo malo de un martillo? Bueno, si le rompes la cabeza a uno con el martillo, ahí puede ser malo, pero el martillo en sí no es malo. Puede servir para O construir. un asesino, Pablo. Mm. ¿Dónde está lo malo en ese asesino? Según está planteando aquí Jesús, está hablando de que está en el adulterio. Adulterar significa cuando tú tienes algo, no sé, una barra de oro, pero la mezclas con otro metal, la adulteras, o un alimento. Lo adulteras, le echas agua a la leche para que rinda más y vendes más litros de leche porque lo adulteraste. Entonces está diciendo, es lo que le metes a la cosa lo que la adultera, no la cosa en sí. ¿No? La leche es leche, pero donde le metes agua, tú estás generando algo, eh, podríamos decir, inarmonioso o desarmónico. Entonces, ¿dónde está el pecado del asesino? Podríamos decir que está en que rompe una armonía que de otra manera podría estar presente. Un acto de corrupción, un acto de violencia, rompe armonías. Es como cuando tú tienes una orquesta donde todos más o menos están tocando de una manera, tú reconoces, uff, qué bonito esto que suena. Pero donde uno está desafinado, tú dices, Mm, ahí. Entonces alguien dirá, pero ¿es malo eso? No, no es que sea malo, sencillamente se pierde una armonía. O sea, si tu vecino es asesino serial, todo el barrio va a estar incómodo, ¿no? Sí, ujú, claro. Por eso. Y no es que sea malo de por sí, pero esa actitud es una actitud adulterada, según dice Jesús. Es decir, no va con el equilibrio natural de todas las cosas, ¿no? Entonces, practicáis el adulterio denominado pecado. Por esto el bien vino entre vosotros, o sea, él mismo está hablando del bien como su mensaje, hacia lo que es propio de toda naturaleza para restaurarla en su raíz. Entonces, si yo me creo cenicero, puedo llegar a pensar que soy un cenicero mejor que otro cenicero por los detalles que me han puesto a mí. Entonces, eh, ese es el adulterio. Estoy adulterando, en realidad me estoy olvidando que yo soy arcilla y si yo me miro desde la arcilla, voy a ser solidario con los demás, voy a ser humanitario con los demás, pero si yo me miro como cenicero, voy a terminar pensando cualquier cosa. Entonces, veamos la segunda parte. Prosiguió todavía y dijo, Jesús, por esto enfermáis y morís, ¿no? Es decir, esta es la razón por la que uno se deteriora. Quizá no se refiere a lo físico. Uno enferma de muchas maneras. Enfermar quiere decir perder la firmeza. O sea, enfermo, infirme, no estar firme, no estar fuerte. Uno pierde la firmeza. Entonces, o sea, se vuelve débil y muere. ujú.
puesto que practicáis lo que os extravía. O sea, ¿cuál es la razón de que uno pierda la firmeza? Que uno hace eso, se cree un cenicero, se olvida que es arcilla y adultera. Que quien pueda comprender, comprenda. O sea, si te da para comprenderlo, genial, dice. Si no, así es el gnosticismo y así también es la enseñanza de Jesús en muchos casos, que dice, quien tenga oídos que oiga, como diciendo, no es para todos. La materia, dice, engendró una pasión carente de semejanza. O sea, nuestra naturaleza de cenicero va creando de alguna manera esta adulteración, con falta de semejanza. Es decir, pensemos que el gnosticismo es platónico y estar hecho a imagen y semejanza de Dios quiere decir que nos parecemos. Es como si un padre cría un hijo y el hijo empieza a hacer cualquier cosa. Y el padre le dice, no estás haciendo lo que te enseñé, que era bueno. O sea, has perdido la semejanza con lo que yo te estoy marcando. Estás haciendo cualquier otra cosa. Y esto procedió de un acto contra natura. Entonces, la materia engendra una pasión carente de semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura, ¿no? Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije, estad en armonía. ¿Con qué? Con la naturaleza. Si no estáis en armonía, sí que estáis en armonía ante las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos, que escuche. Entonces, él dice, se trata de estar en armonía con la naturaleza. Pero si no estás en armonía con la arcilla, con la naturaleza, vas a acabar estando en armonía solo con cenicero, jarrón, ¿no? Plato, Ujú. y vas a funcionar desde ahí. Y ahí es donde te enfermas, ahí es donde cometes pecado, te debilitas. Ok. Pablo, pues muchas gracias. Yo ya voy a salir de esta reunión ¿Vale? y que nos vemos para la siguiente. Muchas gracias. Que te Muchas vaya gracias bien. a ti. De la Hola, Luna, buenas tardes. un gusto. Igualmente, igualmente. Vamos Igualmente, a ver Jorge. solamente un fragmentito más y ya cerramos. Pablo, con Gracias. esto nada más una pregunta antes de que continúes. Menciona, vamos, si yo soy, esto último que tú comentaste, este, ¿cómo, se me fue ay, sabes que no, continúa, se me fue ya la idea. Vale, ya va a volver. Ajá. Vamos a cerrar con esto. Dice, ellos, sin embargo, los discípulos, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles? Los gentiles son los no judíos, y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre. Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? O sea, tenían miedo de que si a Jesús no lo habían tratado bien, a ellos menos. Entonces Miriam se levantó, los saludó a todos y les dijo, no lloréis y no os entristezcáis. No vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres, entendiendo hombres como antropos, ¿no? Como ese completos, completos. Ujú. Dicho esto, Miriam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. ¿Qué puede querer decir este fragmento? Tenemos dos partes aquí. La primera parte es el miedo de ellos. Están preocupados Ujú. hasta aquí diciendo esto no va a funcionar. Y aquí comienza un segundo discurso que parece que revierte eso. O sea, es como que hay un veneno y un antídoto. Entonces, ellos estaban convencidos de algo, lloraban amargamente, tomaban una base, si a Jesús no lo quisieron, menos a nosotros. O sea, ya lo daban por sentado. Pero viene ella y Ujú. dice, no, dice, no es así. Es de otra manera. Dice, no, no, no se pongan tristes, no vacilen, porque la gracia va a descender. O sea, hace una afirmación que uno podría decir, bueno, ¿cómo lo sabes? Y los va a Es como, proteger. Sí, dice, antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado, nos ha hecho hombres, y dicho esto, convirtió sus corazones al bien.
y comenzaron a... O sea, ¿qué tenía esta María para que con este mínimo discurso revirtió lo anterior? Entusiasmo, Mm, esperanza, confianza, pero aún así tiene temor, ¿no? O sea, está jugando ahí con eso porque me da la idea cuando alguien le comenta a otro a alguien que no haga determinada acción como el no llorar, o sea, sabe que ahí hay algo que genera ese temor de que no se pueda convertir, ¿no? O sea, ahí es donde está la fuerza, ¿no? La fuerza de poder modificar o transformar algo, ¿no? ujú. Sí, ella parece decirlo con un convencimiento tal que sustituye la falta de confianza. Entonces, ellos lloraban y ella le dice, no lloréis. Ellos están Ujú, entristecidos y ella le dice, no os entristezcáis, ¿no? ujú. Entonces, y además dice algo que hacer. O sea, no solo no hagan tal cosa, sino algo positivo. Alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Entonces, si nosotros en la vida cotidiana, ante un discurso derrotista de no puedo, no puedo, no puedo, le decimos a esa persona, sí que vas a poder por esto o aquello. ¿No hace una gran diferencia eso? Claro. No se trata a veces de que necesitamos que alguien nos dé el visto bueno, como se dice, el permiso, y nos diga, uno dice, no, yo no jamás voy a poder terminar la carrera, la vas a terminar. Y quizá uno no tiene ni la menor idea, o sea, ¿cómo sé que la va a terminar? No lo sé, quizás la persona se muere en una semana, no lo sé, ¿no? Como me puedo morir yo. Sí. Pero uno dice, la vas a terminar, vas a ver que la vas a terminar y vas a ejercer y vas a ser súper feliz con ese trabajo. Estás ahí cambiando una vida, porque ella dice, convirtió, ¿no? Verter, el verbo Ajá. verter, ¿no? Verter, vertir, eh, es convertir, ¿no? O sea, en lugar de divertir, es convertir, ¿no? Los conectó con un propósito, recogió todas las partes sueltas de esta persona y le dijo, mételas todas en esta caja y con esto vas a ver que todo junto y le das para adelante y vas a ver que lo logras. Como tu charla que diste de bendecir, ¿no? O sea, Mm, mm, que eso es como una palanca, ¿no? Una sí, palanca en donde todos de alguna manera deseamos apoyarnos, ¿no? Que el otro me sí, diga, sí vas a poder. sí. Mm. Entonces esto les dijo y a partir de ahí, dice, Pedro le dijo, ya para terminar, Miriam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador o sea, acá reconoce, fíjate cómo cambió. Ujú. Sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, como diciendo de ahora en más, que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. O sea, acá cambió. Pedro tiene eso, le cuesta pero cambia. Miriam respondió diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Y comenzó el relato de la visión que tuvo, ¿no? Ajá. Eh, así que vemos como Pedro ha cambiado, pero también María cumple una función activa, también ayudó a Leví en su momento, pero María se pone a hablarles a ellos cuando están desanimados. Pues un evangelio muy esperanzador, ¿no? O Lo es, sea, lo es, sí, porque pese a las circunstancias que vivimos, creo que lo que me dice a mí es que tenga esperanza de poder ir viviendo esto, ¿no? Y quizás transforme algunas, no sé, ideas, porque me agobia a veces pensar que, que el pecado me consume, ¿no? O sea, tantos errores, ¿no? ujú, O sea, eso me agobia. Y ahorita así como que hasta las lágrimas se me salieron de pensar que, que esa forma es natural, ¿no? Esa naturaleza que dice, o sea, ok, no vas a estar en esta otra naturaleza que eres arcilla, pero mientras, pues juega con esta otra naturaleza, ¿no? O sea, claro, no la veas tan dramáticamente, o sea,
Eso. También le pasó a Pedro, también le pasó a, a todos, ¿no? O nos Y pasa a siempre, todos. y siempre nos podemos encontrar con una María Magdalena que Ujú. nos cuenta algo más cuando abrimos, ¿no? La visión, no como Pedro que estaba Ajá, cerrado, y empezamos a permitirnos ver otra cosa. claro. Bárbara, estabas por ahí, no sabía que estabas. Hola, Como, hola. Sí, como aquí no estaba Sí. participas, escuchando. Oh, Ah, Yola, ¿cómo ¿estás están? bien? ¿pero entraste Sí, desde el principio o ahora al final? sí, más o menos desde el principio. Bueno, me tardé creo que 8 minutos en entrar. Ah, pero Por no, ahí. como no participaste. No, no, pero escuché. Muy bien, muy bien. Bien. Así que bueno, es un evangelio cortito que forma parte de estos evangelios gnósticos y apócrifos, de los Ujú. cuales los tres evangelios más interesantes son, o dos más interesantes sería Tomás y Felipe, que ya los hemos visto. Ajá. El de Magdalena, como es más cortito, no tiene tanta sustancia, pero es un evangelio también muy interesante eh, porque nos muestra ese otro cristianismo también posible que complementa a lo que conocemos. No sustituye, sino que complementa. Está muy interesante, pese a los pedacitos que le faltan, Sí, ¿no? sí, Porque dice mucho. A mí me así dijo es. mucho. No lo vas a enviar entonces, ¿verdad? Yo Sí, creo. sí, se los paso en un ratito. Así que Ah, bueno, ok. vemos hasta aquí y, Bien. y nos encontramos en la próxima Logopoiesis. Muchas gracias. Gracias a ambas, Gracias. a Jorge también que estuvo, Chao. y nos vemos la próxima. Un abrazo y un beso. Buen fin de semana. Igualmente. Igual, igual. Gracias.